ingresándose a las viviendas. Ustedes no pueden entrar a las viviendas oficiales. ¿Por qué se entran a las viviendas? ¡Wow! Violando la privacidad de las viviendas, están sacando a detenidos, a productores de coca. Miren, miren, miren. Quieto mierda, esa es la palabra que utilizan. Miren, miren aquí abajo. ¡Oh! Miren, miren cómo lo están tratando. Aquí hay detenidos. Aquí hay detenidos, miren, miren. Y es que minutos antes la policía reportó que se arrestaron a 24 cocaleros y se los condujo hacia celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Algunos de ellos fueron sacados de sus viviendas. Tras la segunda jornada de enfrentamientos en esta semana, la policía informó que se arrestaron a 24 personas, quienes fueron reducidos en vía pública y otros detenidos en algunas viviendas en Villa El Carmen por parte de efectivos policiales de civil y uniformados. De acuerdo al último detalle, tenemos 24, de los cuales son 5 mujeres y el resto varones. Bueno, la situación jurídica lo van a determinar de acuerdo a la conducta que ellos han asumido en sus diferentes lugares donde han sido. Los cocaleros se encuentran arrestados en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El delito sería la portación de cachorros de dinamita. Claro que sí, porque todos ellos estaban en el lugar de conflicto. Todos estaban en el lugar de conflicto. No tenemos vecinos aprendidos porque ellos no participan de estos eventos. Los familiares piden que sean liberados ya que denunciaron que la policía ingresó a algunas viviendas, como se ve en imágenes, sin autorización y sin una orden de allanamiento. Un grupo de personas realiza una vigilia en puertas de la Fuerza Anticrimen en la calle Sucre a la espera de que los familiares sean liberados. Pero los cocaleros niegan secuestro de policía. El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz negó que se haya secuestrado a una policía y se la haya agredido. Explicó que después de algunos minutos fue liberada y también dijo que no teme procesos que anunció el ministro de Gobierno en su contra por el uso de dinamita en la marcha cocalera. En ningún momento ha habido detención o como han hecho conocer de que se le haya intervenido, se le haya secuestrado y demás situación. No ha habido, no ha ocurrido tal situación. ¿Qué pasó entonces? Simplemente se lo ha interrogado tal cual hacen conocer y posteriormente puesto en libertad, ¿no? ¿No le golpearon? Si puede corroborar de repente con las cámaras que tenemos acá en este sector, no ha ocurrido de esa manera, pero siempre van a inventarnos a nosotros, ¿no? La segunda jornada de enfrentamientos esta semana por el cierre del mercado paralelo deja 24 cocaleros detenidos. Son 19 hombres y 5 mujeres que fueron detenidas por la policía. Todos pertenecen al sector de Freddy Machicado. El ministro de Gobierno señaló que los aprehendidos serán investigados por la portación ilegal de explosivos. A partir de la reiniciación de estos conflictos, la policía boliviana, el día de ayer, ha logrado la aprehensión de 24 personas, 19 varones y 5 mujeres. Ha logrado, como ustedes pueden ver y evidenciar de manera presencial, el secuestro de más de 70 dispositivos explosivos y 9 envases ANFOS de 25 gramos, que básicamente estos detonantes se convierten como amplificadores de la onda expansiva de estas explosiones. No vamos a permitir que existan este grupo de personas. Sobre estos detenidos hay preguntas. El abogado de los cocaleros denuncia que no hay presunción de inocencia ni tampoco pruebas en contra de los aprehendidos. Entre los 24 detenidos hay un menor de edad. Tras varias horas en celdas policiales, los 24 detenidos, entre hombres y mujeres, fueron presentados en una conferencia de prensa en el Comando General de la Policía. El abogado Gualberto Cusi calificó esta acción como un atentado y una vulneración de sus derechos, una muerte civil sin haber sido llevados ante un juez. Hasta que se dicte sentencia y la misma sentencia sea ejecutoria. En tanto son personas inocentes. Con la presentación pública, en todo caso, bueno, manchar la dignidad de una persona absolutamente es contrario a las normas.
Sobre la denuncia de allanamientos ilegales por parte de la policía a viviendas en Villa El Carmen y alrededores, el abogado indicó que no había tal flagrancia que señaló el ministro de Gobierno en su conferencia de prensa. Carecen de vicios de nulidad. Entonces, bueno, es una práctica del gobierno, en todo caso, simplemente no cumplir la ley y no respetar ni siquiera la propiedad privada. Las autoridades son para que cumplan la ley, para que respeten la Constitución, pero son los primeros en violarla. Hasta este miércoles por la tarde será la Fiscalía quien determine si las 24 personas serán imputadas y procesadas. Para esto deberán existir los indicios correspondientes. Mientras tanto, los aprehendidos, entre ellos un menor de edad, continúan tras las rejas. Desde la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz están reprochando los excesos de la policía en estos conflictos. Sin embargo, se ofrecen como mediadores para acercar a los sectores. Veamos. Un procedimiento censurable de parte del gobierno y de sus órganos de seguridad, porque están violando todos los derechos de las personas, el derecho a la protesta, y recayendo en actitudes como las de presentar, por ejemplo, a los detenidos públicamente, lo que no está permitido por ley. La policía, en este caso, por instrucción del Ministerio de Gobierno, así lo vemos, está actuando de una manera no imparcial, no cumpliendo su función, sino más bien resguardando a un grupo, cuando ellos deberían tener una actitud más equilibrada y cuidando que no se violen estos derechos a la propiedad privada, ni de un lado ni de otro lado, ¿no es cierto? Y nos preocupa mucho eso porque además está afectando a todo un barrio y a toda la población. Hay niños que no pueden ir a la escuela, están violando su derecho a la educación, están violando el derecho a la circulación de las personas, y cuando el gobierno debería garantizar la seguridad de todo este barrio, si en lo posible, si es necesario, y si las partes así lo ven, la Asamblea está dispuesta a servir de mediadora en este tema, viendo el derecho de la población. Y también tenemos la opinión de analistas. Por ejemplo, Andrés Gómez asegura que el conflicto entre los cocaleros es porque el gobierno fomenta el reconocimiento al mercado paralelo. Veamos. Quien causa el problema en La Paz es el gobierno. ¿Cómo lo ha causado? Fomentando la apertura de un mercado ilegal de coca. En lugar de resolver, en el caso de La Paz, por ejemplo, cumpliendo la ley, haciendo cumplir la misma ley que el movimiento al socialismo aprobó y la misma resolución ministerial que establece la dirección exacta de dónde funciona el mercado legal de coca, pues responde con violencia. El gobierno en este caso está utilizando esos grupos parapoliciales, ¿no? Y además está utilizando toda la maquinaria del Estado. Cuando digo la maquinaria del Estado, estoy hablando de la policía, ¿no? Que en lugar de, por ejemplo, resguardar el mercado legal de la hoja de coca, resguarda el mercado ilegal, que en lugar de defender o garantizar los derechos, si hay grupos enfrentados de ambos bandos, se pone del lado de los grupos que en este caso apoyan al gobierno. Además tiene la protección va a tener seguramente la colaboración de los fiscales, porque en este caso los detenidos, que generalmente son de la sociedad civil, ¿no?, son inmediatamente imputados. Revisemos más reacciones. Hay distintos análisis. Por ejemplo, para la analista política Susana Bejarano, este conflicto es económico, no es político. Este conflicto está desde el 2017 y evidentemente quien logre el reconocimiento de la autenticidad como dirigente es quien logrará tener el mercado legal. La gente del mercado paralelo y la gente de los mercados antiguos o de la antigua ADEP Coca vas a encontrar, digamos, mucha política transversal, es decir, de pronto encuentras masistas en ambos bandos y encuentras antimasistas en ambos bandos. Son intereses económicos y a mí me parece más complejo que un apoyo o un guiño hoy día con el gobierno o con el gobierno de ayer o con el gobierno de Áñez, porque se trata de mercados paralelos que tienen que ver con intereses económicos. Si hay parcialización es más complicado entrar en una situación de diálogo, pero yo creo que más allá
allá de la partidización política, aquí hay intereses de tipo económico y evidentemente los intereses de tipo económico actúan por sobre la política. A propósito del uso de dinamitas, que por supuesto deberían estar prohibidas, que por supuesto no son un derecho de las manifestaciones y que se constituyen en un peligro para no solamente quienes las manipulan, sino quienes están cerca.